Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos una semana más a nuestra cita con el mundo del deporte aquí en Beconet Televisión. Bienvenidos a nuestro espacio deportivo Tiempo de Descuento, el programa en el que trata de aglutinar toda la información deportiva, fútbol y también otras distintas modalidades de lo que ocurre a nivel de nuestra comarca, incluso con algunos detalles a nivel nacional. Antes de nada, pues reciban un cordial saludo de quien les habla, de Francisco José García, y les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos para tratar de ponernos al día de cuantas noticias tenemos de ese apasionante mundo. Y antes de nada, pues dos cosas que tenemos que comentarles. La primera, pues por supuesto que mandar también nuestra bienvenida a los oyentes de Matías Prats Radio, así como los espectadores de otras televisiones de nuestra comarca que tienen a bien emitir este programa. Un programa que en el día de hoy no va a poder contar con nuestro compañero, nuestro colaborador habitual, Antonio Molleja, porque por un problema logístico no ha podido llegar aquí a nuestros estudios, sencillamente porque su padre no lo ha podido traer. Recuerden que es una persona que tiene una minusválido, tiene una minusvalía y que por tanto requiere de un asistente que le permita llegar aquí hasta nuestros estudios, ¿no? Un compromiso de última hora de su progenitor pues ha impedido que nos pueda acompañar, ¿no? Así que en su nombre pues le pide que le disculpemos, porque suele ser persona que no suele fallar en sus compromisos, pero en ocasiones causas de fuerza mayor pues obligan a ello, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia y vamos a hablar un poquito no solamente de fútbol. Hoy quisiera hablar un poquito comenzando con fútbol sala, ¿no? Y es que recuerden que en la comarca del Alto Guadalquivir hay un buen nivel y un buen escaparate del fútbol sala, ¿no? Y no me refiero, por ejemplo, al caso del conjunto del Bujalance Fútbol Sala, que recuerden que está encabezando su grupo dentro de la tercera división nacional, el líder intratable, y que este pasado fin de semana pues se imponía, creo recordar, por 7-4 al segundo clasificado, al superseguidor, ¿no? A un equipo que curiosamente también es de la provincia de Córdoba, como era el Boca Juniors de Priego, ¿no? La verdad que ahí están haciendo una temporada magnífica y intentando un poco pues volver a militar en esa segunda B en la que estuvieron en el pasado ejercicio, ¿no? Y hablando de fútbol sala y hablando de Bujalance, pues lógicamente hay que hablar de una persona, ¿no? Y me estoy refiriendo al bujalanceño Francisco Solano León, el jugador del Inter Movistar, que la verdad que poquito a poco, a base de trabajo y de sacrificio, pues se está haciendo un enorme hueco dentro del fútbol sala nacional, ¿no? Recuerden que ya es internacional con la selección española, pero es que en los últimos compromisos, la verdad que, como se solía decir, está destapando el tarro de la esencia, ¿no? Y buena prueba de ello fue que el partido que disputó España y Japón la pasada semana, pues el jugador estuvo tremendo, ¿no? Anotando varios goles en este partido, ¿no? Recuerdo Solano, un jugador que salió precisamente de ahí de Bujalance, que posteriormente pues militó en el conjunto del Jaén Paraíso Interior y que le hizo llegar hace ya un par de temporadas al Inter Movistar, ¿no? Y otra noticia que hace referencia a otro jugador de nuestra comarca es la de Cecilio Morales, Chillo, el jugador montoreño, también de fútbol sala, de la élite nacional, que esta temporada milita en el conjunto de la Unión Deportiva Levante, y un Chillo al que parece ser y es un secreto a voces que la próxima temporada acompañará a Solano en Inter Movistar.
al parecer las negociaciones se han llegado a buen puerto. Creo que Chillo acababa contrato con el conjunto valenciano y al parecer una oferta de uno de los grandes del fútbol sala nacional, porque recuerden que ahí a nivel de la élite pues hay 3 equipos sobre todo que creo que están absolutamente en la mente de todos, que son el Inter Movistar, el Pozo Murcia y el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues cuando alguno de esos te llama, pues absolutamente muy difícil decirle que no, ¿no? Bueno, pues ahí se suma Chillo y que viene un poquito a agrandar un poco ese renombre que tiene el fútbol sala cordobés dentro de la élite nacional, y no me refiero por la presencia del equipo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que por supuesto lo está haciendo fenomenal, teniendo en cuenta que es un equipo que viene de donde viene, que hace 4 o 5 temporadas pues estaba en categoría provincial o en categoría de tercera división, sino incluso recuerden que hay una cantidad de jugadores en cordobeses en la élite tremendo, ¿no? El caso de Rafa López, el caso de Barón, el caso de Andresito, el caso de Bebe, el caso de Bollis. En definitiva, es tremendo que habla un poco de esa calidad enorme que tiene el fútbol sala cordobés, ¿no? Así que, lógicamente, pues teníamos que hacernos eco de ello e inventar a estos 2 deportistas de nuestra comarca, el bujalanceño Solano, que se salió la semana pasada con la selección española de fútbol sala, y el de Chillo, que va a dar un salto más enorme en su carrera profesional, pasando del Levante a Inter Movistar. Bueno, pues hecho este inciso, vamos a entrar ya de lleno con el deporte rey, con el mundo del fútbol y lógicamente centrándonos en el aspecto de nuestra comarca, ¿no? Y vamos a hablar de la primera andaluza senior, donde militan 2 representantes del Alto Guadalquivir y donde los marcadores finales del 13º capítulo liguero fueron los siguientes: Aguilarense 0, Salén Cosmetic de Puente Genil B 2, Priego 1, Montilla 1, Almodóvar del Río 1, La Rambla 0, Alcázar 2, Palma del Río 5, Lucecor 1, Peña Los Leones de Pozoblanco 2, Peñarroya 0, Egabrense 3, Bujalance 2, Atlético Villanueva 0 y Castro del Río 1, Villa del Río 1. La clasificación de la categoría, cuando quedan tan solo 2 partidos para que termine la primera vuelta, queda de la siguiente manera: líder, el conjunto del Montilla con 30 puntos. Segunda posición, Almodóvar del Río con 28. Tercero, Priego, 27. Cuarto, Palma del Río, 23. Quinto lugar para el Villa del Río con 22 puntos. Ya detrás de él con 20, La Rambla, Lucecor y Alcázar. 17 para Atlético Villanueva y Egabrense. 16 puntos para Castro del Río, 15 para Peña Los Leones, 11 para Salén Cosmetic de Puente Genil B. Y ya en puestos de descenso, pues tenemos al Bujalance con 10 puntos, Aguilarense con 7 y Farolillo Rojo, el conjunto del Peñarroya, con tan solo 6 puntos. Buena jornada, la verdad que con alguna que otra sorpresa y con algún que otro resultado cuanto menos inesperado. No por el resultado, sino por la forma en que se produjo, ¿no? Antes de entrar lleno, pues lo que hicieron los equipos de nuestra comarca, pues por ejemplo se me viene a la cabeza esa victoria del Palma del Río en la barriada de las Palmeras frente al Alcázar, 2-5. Pero es que al descanso se llegó con 2-0, favorable al conjunto de casa, ¿no? ¿Qué ocurriría en la segunda parte para que hubiera ese cambio de esa dinámica tan bestial, ¿no? Que anotara 5 goles el conjunto de Palma del Río, ¿no? Por otro lado, puede resultar sorprendente el triunfo de la Peña de los Leones de Pozoblanco en Lucena, en el estadio Ciudad de Lucena. Además, le voy a recomendar una cosa:
Si tienen la oportunidad de ver ustedes a través de las redes sociales, sobre todo Facebook, en la página de la Peña Los Leones de Pozo Blanco, el vídeo del segundo gol del conjunto del Valle de los Pedroches, la verdad es que es para verlo, ¿eh? Un lanzamiento de falta lejano, pues me atrevo a decir de más de 40 metros de distancia, y el jugador le pega y la aloja por la mismísima escuadra, ¿eh? Un auténtico golazo, ¿no? Por su parte, lo del Peñarroya ya sorprende, ¿no? Porque es un equipo que recuerden ustedes que llega ahora mismo desde la categoría superior, que descendió el año pasado, ¿no? Y que ahora mismo ocupa el farolillo rojo dentro de la primera andaluza, ¿no? Cayó 0-3 frente a Legabrense en un marcador que ya se llegaba así al descanso. Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, pues entrando ya de lleno en lo que interesa, lo que hicieron los nuestros, y cronológicamente hablando, el primero en salir a la palestra fue el Villa del Río, que jugaba en el Estadio Municipal de Castro del Río su partido en la tarde del pasado viernes. Resultado final, lo han oído ustedes, empate a 1, un resultado, pues como yo decía en mi crónica, que puede tener una doble lectura, ¿no? La lectura más conformista o la lectura más relajada, que puede decir, bueno, pues puntuar siempre fuera de casa es importante, y más en una categoría tan igualada como vale, pues se da por bueno, ¿no? Pero si uno quiere intentar hacer una lectura un poquito más exigente de la misma, la verdad que el empate del Villa del Río en Castro del Río sabe a poco, y sabe a poco porque con independencia del resultado final, la verdad que el juego del equipo fue muy, muy pobre, un mal partido del conjunto del Villa del Río, que fue incapaz de encontrarse a sí mismo dentro del terreno de juego, un Villa del Río deslavazado, un Villa del Río descoordinado, un Villa del Río que se veía incapaz de dar 2, 3 o 4 pases seguidos, y un Villa del Río que durante muchos minutos estuvo a merced de un Castro del Río que tiene sus limitaciones, pero por el contrario le emplea muchas ganas, le emplea mucha intensidad a todas sus acciones, ¿no? Un Villa del Río que curiosamente se adelantó en el marcador en el minuto 39 con un gol de Soto, un gol, aunque la autoría de Soto debería compartirla también con la mala suerte que tuvo el guardameta César del Castro del Río, porque el remate de Soto de fuera del área fue un remate que iba en dirección al portero, el guardameta sin ningún tipo de problema se hizo con el balón, pero no sabemos después qué lío se montó, si se le escapó el balón, pero al final terminó entrando en la portería, ¿no? Ya digo, acción de mala suerte del guardameta, porque se tragó un balón que era bastante fácil, bastante cómodo para haberlo detenido, ¿no? 2 minutos más tarde empataba el conjunto del Castro del Río. Es una jugada que habla un poco de cómo estaba el Villa del Río Club de Fútbol en este partido, ¿no? Un saque de esquina un poco rápido y que pilla a los jugadores villarrenses, pues prácticamente, como se suele decir, en la luna de Valencia, vamos, en Bavia, ¿no? Mirando el cielo, mirando los olivares castreños, mirando no sé qué, porque la verdad que allí nadie estaba pendiente al balón, nadie estaba marcando, y al final Alfonso Moyano Muñoz, el dorsal número 7, pues remató de cabeza en plena área pequeña, prácticamente a bocajarro, siendo inútil la posible reacción que tuviera Sergio Hinojosa, ¿no? La verdad que el Villa del Río, pues en la segunda parte aguantó un poco el tipo, pero prácticamente sin crear peligro, porque ya insisto, no se daban 3-4 pases seguidos. La verdad que en este partido, pues jugadores como Dani Frías, como Enrique, como José Luis, que prácticamente ni se les vio, tan solo un poquito en la parte de arriba, la intensidad, la pelea de un jugador como Moro, jugador que trabaja bien, pero un jugador que tiene mala suerte en lo que se refiere al remate, ¿no? Porque dispuso de un par de ocasiones claras y sin embargo las terminó desperdiciando, ¿no? Los saques de falta de Cris, esos balones que pone también en dentro del área, son los que causaban un poquito de peligro para el conjunto castreño. Un Villa del Río que por el contrario sí es verdad que estuvo firme en defensa, aunque la verdad se ha dicho que tuvo que hacer muchos cambios sobre la marcha el técnico villarrense Eduardo Fernández. Hay un dato que lo dice absolutamente todo: en el minuto 34 de la primera parte el Villa del Río había hecho ya 4 cambios, o sea, había metido a 4 jugadores del banquillo, ¿no? Y eso viene un poco a avalar esa teoría de que el entrenador estaba absolutamente disconforme
con el juego de algunos de los suyos, ¿no? Villa del Río, que también tuvo esa pizca de suerte, hablamos también, tan necesaria en el fútbol, no solo por ese gol que se tragó el guardameta, sino incluso en la segunda parte, una buena jugada de un jugador castreño, creo que fue Luis, con un remate cruzado, el balón se estrelló en la base del poste y la pelota quedó muerta, curiosamente donde no había ningún delantero del Castro del Río, ¿no? También es verdad que dentro de lo espeso del mal partido que hizo el Villa del Río, al final incluso pudo haberlo ganado, porque en el minuto 91, una jugada por banda izquierda de Ávila, pues acaba con un centro en el que Dani Frías remata de cabeza completamente solo en el área pequeña, pero envió el balón a la dirección equivocada, ¿no? Sencillamente se lo envió a las manos del guardameta, ¿no? Con lo cual ahí se perdió una magnífica oportunidad. Al final el empate, insisto, se puede considerar como justo, viendo los méritos de uno y otro. Y como yo decía, una doble lectura. El Villa del Río, las dos salidas consecutivas, pues las ha solventado sumando 2 empates. Siempre es importante no perder, pero también hay que ser sincero y mirar un poquito atrás y ver que sobre los últimos 9 puntos posibles, el equipo tan solo ha sumado 2, ¿no? Con lo cual, como decía un aficionado allí villarrense, en el terreno de juego castreño, quizás estos puntos los pueda hacer buenos el Villa del Río, caso de imponerse el próximo fin de semana a su oponente, ¿no? Y si algo hay que destacar de este partido del Villa del Río Senior, sin lugar a dudas, fue el debut del juvenil José Ángel, ¿no? La verdad que Eduardo Fernández no le tembló el pulso en ningún momento, porque incluso en un partido tan igualado y correoso, pues le dio la oportunidad unos 20 y tantos minutos de juego al juvenil villarrense, situándolo de lateral derecho, de carrilero, José Ángel, y mira, por lo menos el chaval este partido no lo olvidará jamás, porque siempre es importante para estas personas que tanto ha trabajado en el fútbol formativo, pues llegar a la puntita de la pirámide, al primer equipo, ¿no? Yo comentaba, José Ángel, 28 años después, debuta en el Villa del Río Senior de lo que lo hizo su padre, ¿no? José Lete, que creo recordar que debutó en ese año 90-91 en un partido en Hinojosa del Duque, donde materializó un gol de cabeza que pues le hizo tocar el cielo, ¿no? Debut con gol. Bueno, pues esperemos que para José Ángel y para muchos más sea el primero de muchos más en el seno del Villa del Río Club de Fútbol. Y el otro representante de nuestra comarca es la Agrupación Deportiva Fútbol Base de Bujalance. Él jugaba en la tarde del sábado frente al Atlético Villanueva, un partido que tuvimos la oportunidad de presenciar en directo, ¿no? Un conjunto del Bujalance que la verdad, Tomás, tiene que hacer auténticos encajes de bolillos, porque la verdad que aquello no parece un equipo de fútbol, sino parece un centro sanitario, ¿no? Y digo esto porque sin ir más lejos, bueno, pues te encuentras jugadores como el caso del guardameta Juanlu, con una rotura de ligamentos de la rodilla, te encuentras al caso de Almirón, con una escayola en una de sus rodillas también, el caso de Antonio Ortega, que se encuentra renqueando con una lesión en el bíceps femoral, el caso de Rafalillo, que está también con un problema en los isquios o en los aductores. En definitiva, otros jugadores que por motivos laborales no están, o por estudios. En definitiva, que Tomás se encuentra un poco en una disyuntiva, ¿no?, de intentar trabajar sencillamente con lo opuesto, ¿no? Y la verdad que en el partido que les enfrentó al Atlético Villanueva lograron el triunfo, un merecido triunfo, ¿no? Un merecido triunfo que tuvo un protagonista enorme, no fue otro que el montoreño Raúl Domenech, el jugador que la pasada temporada militó en el Villa del Río Juvenil y que este año ya afrontando creo que su primer año de senior, pues está en las filas de la Agrupación Deportiva Fútbol Base de Bujalance. Últimamente pues llegó en su día como tercer portero, como recambio de quizás de Juanlu y de Álvaro, pero que en este partido se ha tenido que ponerse como guardameta titular, ¿no?
y la verdad que el chaval pues estuvo fenomenal, hizo muchísimas intervenciones de mérito, y yo creo que buena parte de ese triunfo se debe a él, por supuesto también a los goles que materializaron Jesús Barbecho y Juan Castro, ¿no? Pero por supuesto también a esa labor que realizó el guardameta bujalanceño, que estuvo tremendamente afortunado y estuvo excepcional situando bajo palos, ¿no? Un Bujalance que se adelantó en el marcador muy pronto, a los 6 minutos, con un gol de Barbecho, Barbecho que se aprovechó de un error defensivo del Atlético Villanueva para plantarse ante las inmediaciones del guardameta Juanlu y batirlo a placer, ¿no? Luego el partido estuvo más igualado, bien es cierto que en la primera parte el Atlético Villanueva dispuso de 3-4 ocasiones clarísimas de gol, pero, insisto, se toparon con un chaval que estaba en estado de gracia, como era el caso de Domenech, y el Bujalance pues aguantó la primera parte, tenía más opciones de juego, pero ya con el paso de los minutos pues replicaron un poco en parcela defensiva. No le importó dejarle el Bujalance el dominio al conjunto del Atlético Villanueva, pero la verdad que en la segunda parte en todo momento siempre estuvo más cerca la sentencia bujalanceña que la posible igualada jarota, ¿no? Un Atlético Villanueva que la verdad nosotros tuvimos la oportunidad de verlo una semana antes frente con el Villa del Río, y la verdad que a nosotros particularmente nos decepcionó un poquito este equipo, ¿no? En Bujalance, ¿no? Un Bujalance que ya cerró el marcador en los últimos minutos, minutos 85-86, un gol a la contra de Juan Castro que le permitía dar una cierta tranquilidad y un respiro ante un conjunto bujalanceño que, insisto, pese a las bajas, pese a los problemas, pese a los inconvenientes, pues está tirando de orgullo, de casta y de coraje, y está sacando adelante sus partidos, ¿no? Y hablamos de mala suerte. Bueno, pues la de mala suerte, la que también sufrió Barbecho, que era una jugada ya en los últimos minutos del partido, un encontronazo con el meta rival, y se tuvo que retirar del terreno de juego cojeando, y además bastante mosqueado el de Alcolea, porque dice que notó como un crujido ahí en una de sus rodillas, y eso lógicamente tiene mala pinta, ¿no? Así que otro inquilino más para la enfermería de la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance. Bueno, y curiosamente hemos hablado de Villa del Río y de Bujalance, y estos dos equipos cruzan sus caminos el próximo domingo en el Polideportivo Municipal de Villa del Río. El domingo a las 5 de la tarde tenemos derbi, tenemos duelo de rivalidad comarcal, Villa del Río, Club de Fútbol, la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance, un partido que por supuesto va a ser retransmitido a través de las cámaras de Beconet Televisión. Tendrán ustedes la oportunidad de verlo en diferido, y un partido sumamente interesante, un duelo de rivalidad, un derbi, que aquí la clasificación queda absolutamente a un lado. Aquí no se miran puestos de que uno vaya en la parte de arriba, el otro en la parte de abajo, porque aquí son partidos absolutamente diferentes, y un duelo bastante llamativo, bastante bonito, y un duelo que podemos disfrutar este próximo fin de semana. La hora del partido, 5 de la tarde, horario habitual en los compromisos caseros del conjunto villarrense. Habrá que ver cómo evolucionan ambas plantillas. Tomás intentando recuperar, porque esta semana había algunos jugadores, como el caso de Rafaelillo o el caso de Antonio Ortega, que iban a empezar a probar, a ver si podían engancharse para el derbi. Habrá que ver cómo evolucionan. En el caso de Eduardo Fernández, pues prácticamente los mismos, pocas novedades, quizá un cambio obligado, y es que Emilio en Castro del Río vio su quinta tarjeta amarilla, y por tanto, si no ocurre nada, va a ser sancionado por un partido por el comité de competición, pero por el contrario recupera al otro central, a Edu Baena, tras saldar cuentas también con el mismo comité. Así que ya lo saben ustedes, la cita el próximo domingo 5 de la tarde, partido en la Cumbre, Villa del Río Bujalance, a orillas del río Guadalquivir. Y en segunda andaluza, pues también tuvimos disparidad en cuanto a resultados. Los dos equipos de nuestra comarca jugaban en casa y obtuvieron suerte dispar.
el conjunto del Villafranca cayó derrotado por 0-2 frente al conjunto del Colonia de Fuente Palmera, mientras que el conjunto del Carpio ganaba in extremis con un gol en el tiempo añadido al conjunto del Villa de Espejo. Recordamos la clasificación en esta segunda andaluza cordobesa dentro de su grupo primero. El líder, el conjunto del Montalbeño, 28 puntos. Le sigue con 23 Colonia de Fuente Palmera, 22 Posadas y el Carpio, que ocupa la cuarta posición. El conjunto del Villafranca ya en la octava plaza con 17 puntos, los mismos que Legabrense y Villa de Espejo. Por detrás de ellos 9 puntos Almedinilla, 8 Priego B, 6 Los Califas y cerrando la clasificación el conjunto de la Victoria, que tan solo ha sumado 4 puntos. Bueno, pues el conjunto que entrena Antonio José Reyes Sánchez, el conjunto del Colonia de Fuente Palmera, que ganó en el estadio Nuestra Señora de los Remedios de Villafranca por 0-2, con 2 goles en cada uno de los periodos. A mediados de la primera parte marcó Raúl Orejuela para el conjunto del Fuente Palmera, el exjugador del Villar, y ya a un cuarto de hora para el final era Sergio Domínguez el que ponía el 0-2 y dejaba ya el partido muy cuesta arriba para el equipo que entrena Sebastián Puller. Un conjunto, el del Villafranca, que ya en el que ya no jugó su máximo goleador, Diego Merchán, que ya les comentaba la pasada semana que se ha ido, que ha fichado por el conjunto del Martos Club Deportivo, del conjunto jiennense de la División de Honor dentro de su grupo segundo. Bueno, pues el partido en el que pues también se echó en falta la ausencia de Figo por algunos problemillas y claro, sencillamente y sin ánimo de menosprecio, por supuesto, al resto de jugadores, pero son dos piezas tremendas que no solamente el Villafranca, cualquier equipo lógicamente acusaría de inmediato la ausencia de estos dos grandísimos jugadores, de estos dos goleadores como son Diego y Antonio, ¿no? Bueno, pues un Villafranca que este próximo fin de semana pues tiene otro partido decisivo y fundamental, ya que juega en casa el domingo a las 6:30 frente al líder, frente al conjunto del Club Deportivo Montalbeño. Yo creo que es una oportunidad magnífica para reengancharse a la parte de arriba o por el contrario, pues prácticamente para decirle adiós a esas opciones de ascenso. Recuerden que este emparejamiento ya se corresponde a la jornada 12, que es el primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Creo recordar que en el partido de ida pues ganó el Montalbeño 4-1 al conjunto villafranqueño. Pues veremos a ver qué ocurre este próximo domingo, ¿no? Y la noticia positiva estuvo en el triunfo del Carpio por 1-0 frente al conjunto del Villa de Espejo. Un gol de Víctor Millán en el descuento, pues le dio el triunfo al equipo que entrena Guillermo Sánchez Galán. Un conjunto, el del Carpio, frente a un buen equipo, el conjunto del Villa de Espejo, en el que militan jugadores bastante interesantes, ¿no? Como el caso de Manolo, el que durante muchos años fuera guardameta del conjunto del Montilla, e incluso también tiene jugadores también con amplio pasado en equipos de superior categoría, ¿no? Entrenados por el montillano Jorge Alférez. El conjunto del Villa de Espejo, recuerden que está un poquito recuperando ese papel que estaba un poquito olvidado del fútbol senior en la ciudad del Castillo. Bueno, pues lo importante, ese triunfo que se celebró notablemente en el vestuario del Estadio Municipal del Carpio por los jugadores locales y que le instan de moral ante la cita del próximo fin de semana. Vuelve a jugar en casa el conjunto carpeño y recibe en esta ocasión al conjunto del Atlético Almedinilla, un equipo de la zona baja de la tabla clasificatoria. Quiero recordar que ya en el partido de ida el Carpio ganó 1-2 en el Antonio Pulido, así que veremos a ver si siguen sumando de 3 en 3 y siguen acercándose a posiciones cabeceras
de la tabla clasificatoria, donde los de arriba pues no perdonan. Recuerden, la cosa muy abierta, Montalbeño, Fuente Palmera, Posadas, han estado por ahí durante mucho. Recuerden, y repito, que en esta segunda andaluza ascienden los campeones de los dos grupos. Hay otro grupo de la zona norte de nuestra provincia con equipos mayoritariamente del Alto Guadiato y del Valle de los Pedroches, los campeones de los dos grupos y el mejor segundo clasificado, el que tenga mejor coeficiente de dividir los puntos obtenidos por los partidos disputados, porque los dos grupos no tienen el mismo número de equipos o de integrantes en uno que en otro, ¿no? Bueno, pues una jornada, insisto, sumamente interesante, los dos partidos, las 6:30 de la tarde, horario tardío, pero también suponemos que tendrá su influencia porque nos encontramos inmersos en plena campaña de la recolección de la aceituna, y por tanto esto condiciona el horario de muchos encuentros, no solamente aquí en nuestra comarca del Alto Guadalquivir, sino incluso en otras comarcas de la geografía cordobesa, ¿no? Bueno, pues antes de terminar nuestro programa, quisiéramos comentar una noticia que nos ha hecho llegar la Diputación Provincial, en el que el citado organismo pues ejemplifica su compromiso con el deporte cordobés con la firma de 16 convenios de colaboración con los citados clubes. Los acuerdos dotados con un total de 240.000 euros beneficiarán tanto a asociaciones deportivas como ayuntamientos, ¿no? La Diputación Provincial de Córdoba, a través de su Delegación de Juventud y Deportes, ha ratificado esta semana los citados convenios, y entre ellos el principal beneficiado de nuestra comarca ha sido el Club Baloncesto Alto Guadalquivir, que recibe una subvención de 3.000 euros, que nunca está nada mal, para seguir practicando ese deporte de la canasta que tantos seguidores y tanto afición tiene en nuestro país, que por supuesto pues está realizando un trabajo bastante importante, bastante serio en la localidad carpeña, con jugadores no solo de allí del pueblo, sino también de toda nuestra comarca. Así que, hecho este inciso, pues continuamos. Bueno, pues con estos resultados o con este ofrecimiento de partidos vamos a poner punto y final a nuestro programa de hoy. Pues agradecerles que nos hayan acompañado durante esta poquito más de media hora que ha durado esta cita con el mundo del deporte aquí en Beconet Televisión, dedicado al mundo del deporte y sobre todo al mundo del fútbol en tiempo de descuento. Disculpar una vez más a nuestro compañero Antonio Molleja, que no nos ha podido acompañar, y nada, por parte de quien les habla, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y hasta las próximas semanas en una cita en tiempo de descuento. Amigos, hasta la próxima.